Muy bien, entonces vamos a dar inicio al webinar que había comentado Naomi acerca de algunas aplicaciones de la inteligencia de tiempo. Sí, bueno, una vez más, chicos, darles la bienvenida a este webinar que siempre damos en Levo, ¿no? Este no es, bueno, el primer webinar ni tampoco será el último, que al menos yo quisiera dictar aquí dentro del Levo, ¿no? Ya hemos dictado otros webinars, al menos de mi parte también un poco relacionado con inteligencia de tiempo, aplicaciones de Copilot, por ejemplo, que es la inteligencia artificial que también está aplicada a Power BI y que uno puede utilizarla para generar medidas en DAX de una manera más sencilla, ¿no? Y otros webinars, como por ejemplo, en algún momento dimos un webinar de aplicaciones a finanzas, ¿no? Dentro de la consultoría que yo brindo, ¿no? Con Levo Consulting, en algún momento los clientes piden ciertos tipos de dashboards o informes, entonces mostramos dentro del webinar es una aplicación real, ¿no? De un cliente que solicita. Y en ese caso fue un despliegue financiero, ¿no? Muy bien, y seguramente ya en los siguientes webinars trataremos temas nuevos. Siempre es bueno que ustedes también den sus opiniones, ¿no? Los participantes del webinar para tenerlos en cuenta. Por mi parte, dentro del Evo estoy dictando el curso de DAX, así que cualquier tema relacionado con DAX, ¿no? Con creación de medidas, tablas o columnas, ese es mi enfoque. ¿Sí? Muy bien, entonces ya me habían presentado ahí, chicos. De todas maneras, les menciono rápidamente. Actualmente estoy como consultor de una empresa del rubro minero, ¿no? Ahí estoy en el área de planeamiento estratégico y también, bueno, ven temas de finanzas, ¿no? Y ahí es donde les había comentado que hicimos este desglose financiero, ¿no? Y también ahí usamos puro Power BI y también de rato en rato algunos informes en Excel. Y Tableau lo uso más en la parte del rubro inmobiliario. Sí, bueno, ahí queda. Algunos objetivos del webinar, ¿no? Siempre es importante plantearnos objetivos para ver con qué ideas como mínimo debemos salir, ¿no? ¿Qué es lo mínimo que debemos enfocarnos dentro de estos 40, 50 minutos que vamos a estar en el webinar? Chicos, yo les planteo dos objetivos, ¿no? Al finalizar este webinar. El primero de ellos, conocer la importancia de una tabla calendario, ¿no? De datos, ¿no? Porque es importante considerar o crear una tabla calendario dentro de nuestro modelo de datos. Bueno, obviamente este webinar no es para alguien que está iniciando, ¿no? Aquí de repente me estoy saltando algunos conceptos, pero para ponernos todos rápidamente en contextos, recuerden que estamos trabajando con la herramienta que se llama Power BI y ella trabaja bajo un modelo de datos. Ese modelo está compuesto de distintas tablas, ¿no? Por ejemplo, podemos tener una tabla ventas, podemos tener una tabla cliente que guarda la información de todos nuestros clientes, una tabla tienda que guarda la información de todas nuestras tiendas, una tabla producto que guarda la información de todos nuestros productos, y también podemos tener una tabla calendario que guarda la información de las fechas, ¿no? En las cuales almacenamos las fechas. ¿Y para qué nos va a servir esa tabla calendario? ¿No? Les adelanto un poco. Es para resolver preguntas que tienen que ver justamente con fechas, ¿no? Por ejemplo, un par de preguntas. ¿Cuánto llevo vendiendo en el primer trimestre del 2024? Esa puede ser una pregunta. Obviamente están involucradas las fechas, ¿no? Si hablamos de primer trimestre, serían los meses de enero, febrero y marzo. Otro tipo de pregunta. Esa primera que les planteé sería para acumulados, ¿no? Ver acumulados. Otro tipo de pregunta es, ¿cuánto llevo vendiendo? Bueno, em, claro, ¿cómo se compara mi venta del primer trimestre del 2024 versus el primer trimestre del año anterior? Entonces eso ya sería una comparación. Para eso también necesitamos trabajar con fechas. Esas dos preguntas, chicos, son sencillas de responder si tenemos una tabla calendario. ¿Ya? Si no tenemos una tabla calendario, se complica un montón intentar resolverlas. ¿Ya? Entonces ya te vas dando cuenta ahí de la importancia de la tabla calendario. Muy bien.
Y el segundo objetivo es tener un panorama sobre el alcance, ¿no? De la inteligencia de tiempo. ¿Qué podemos lograr con ella? ¿Podemos solamente acumular, ¿no? ¿Podemos solamente comparar? ¿Qué otro tipo de cálculos podremos hacer? ¿No? ¿Podemos ver porcentajes o algunos otros tipos de indicadores? ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a ir conversando a lo largo del webinar. ¿Qué temas vamos a tratar? Bueno, para ponernos una vez más en contexto, primero hablaremos rápidamente de qué es DAX, ¿no? Haremos un recuerdo de lo que es. Luego vamos a ver cómo creamos una tabla calendario. Vamos a ver tres maneras diferentes, ¿no? Tres formas distintas de crear una tabla calendario y obviamente agregarla a nuestro modelo de datos. En el tercer punto, aplicaremos ya las funciones de inteligencia de tiempo, ¿sí? Y en el cuarto ya veremos ejercicios, ¿no? Que está dentro de las funciones, obviamente. Muy bien, empecemos con el primer punto, ¿no? ¿Qué es DAX? ¿Sí? Bueno, DAX son las siglas de Data Analysis Expressions, ¿no? Es un lenguaje de expresiones analíticas que se utiliza dentro de Power BI, ¿sí? Está creado para manipular un modelo de datos tabular. Aquí voy a hacer un hincapié. Nosotros tenemos el paradigma, ¿no? Bueno, casi siempre el primer software que usamos para realizar cálculos es Excel. Entonces ahí el paradigma podríamos decir que es trabajar referenciando celdas o rangos de celdas, ¿verdad? En Power BI es completamente diferente. Por eso DAX, las funciones de DAX, por más de que en nombre se parezcan a algunas funciones de Excel, por ejemplo, DAX también tiene función sí, DAX también tiene función suma, ¿no? A pesar de que tengan el mismo nombre con Excel, trabajan de una manera completamente distinta. Entonces, las funciones de Excel trabajan referenciando celdas, rangos de celdas. Las funciones en DAX trabajan referenciando columnas o tablas. Es un paradigma distinto, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí, un modelo de datos. ¿Qué más? DAX es una colección de funciones, operadores y constantes, bueno, como cualquier lenguaje de funciones, ¿no? Que nos permite realizar cálculos. Y además se pueden usar en una fórmula o expresión para calcular y devolver uno o varios valores. Bastante similar, en ese sentido al menos, a cómo funciona Excel, ¿no? ¿Qué más? DAX también se usa en Power Pivot y en SAS, ¿no? Power Pivot, ustedes recordarán, es una extensión de Excel. Ahí se puede usar también DAX o en SQL Service, Analysis Services, ¿no? No es algo exclusivo de Power BI, ¿no? Se puede utilizar en varias herramientas de Microsoft. Es decir, si aprendemos DAX dentro de Power BI, también lo vamos a poder usar en Power Pivot de Excel y en el SAS, ¿no? Muy bien. Aquí, chicos, bueno, estos puntos ya son generales. Ustedes de repente por ahí pueden leerlos, pero nos vamos a quedar con esta parte, que es la última, que es justamente la que nos importa ahora, ¿no? Que vamos a practicar ahora. Time Intelligence o inteligencia de tiempo, ¿no? DAX también nos permite realizar cálculos con inteligencia de tiempo, ¿no? ¿Qué cosa es inteligencia de tiempo? Por ejemplo, la inteligencia de tiempo resuelve las dos preguntas que te planteé antes, ¿no? ¿Cuánto voy vendiendo en el primer trimestre del 2024? O la otra pregunta de ¿cómo van mis ventas en el primer trimestre del 2024 respecto al mismo periodo, pero de un año antes, ¿no? Para resolver ese tipo de preguntas se utiliza lo que se llama dentro de DAX inteligencia de tiempo. Muy bien. Em, Como DAX sería un lenguaje nuevo que nosotros estaríamos aprendiendo, hay una curva de aprendizaje, ¿no? Como para todo lo nuevo que aprendemos. Entonces, podríamos decir que hay no problema, ¿ya? Pero sí hay que ser metódicos tal vez al momento de querer aprender DAX. Sí, vamos a mencionar rápidamente este gráfico. Sin embargo, yo quisiera darles una conclusión de este gráfico, ¿no? En base a mi experiencia. Y es que al menos al inicio, DAX es un lenguaje teórico, ¿sí? Debemos sentar bien las bases conceptuales, ¿sí? DAX tiene conceptos muy importantes, ¿no? Sobre lo cual ya es como un cimiento sobre lo cual ya se desarrollan todos los otros conceptos o cálculos que tengamos que hacer, ¿ya? Les menciono por si ustedes desean
investigar o averiguar un poco sobre esto también, es muy importante. DAX trabaja con tres objetos. Estos son tablas calculadas, columnas calculadas y medidas calculadas, ¿ya? Esos son los tres objetos de DAX. Y también trabaja con tres conceptos, o claro, con tres conceptos que sería em, contexto de fila, contexto de filtro y transición de contexto. Esas seis cosas que te acabo de mencionar, ¿no? Rápidamente: medida, columna, tabla, contexto de fila, contexto de filtro y transición de contexto, es una base dentro de DAX que debemos comprender para entender cómo funciona, ¿no? Porque ya vamos a olvidar o vamos a dejar un poquito de lado trabajar con celdas o rangos de celdas como las Excel y vamos a pasar a trabajar con un modelo de datos. Entonces, para entender ello, necesitamos entender también esos seis conceptos iniciales, ¿no? Luego de eso ya viene, por ejemplo, la creación de algunas medidas, creación de filtros, la evaluación de contextos, ¿no? Que te mencioné hace un momento. Y, por ejemplo, por aquí está la inteligencia de tiempo, ¿no? Muy bien. Y algunos otros conceptos que seguramente iremos aprendiendo también o complementando. Muy bien. Aquí está lo que les había mencionado que se puede crear con DAX, ¿no? Con DAX podemos crear columnas calculadas, podemos crear tablas calculadas y medidas. Casi el 95% de cálculos que hagamos serán medidas. ¿Sí, chicos? ¿Por qué las medidas? Porque estas nos muestran generalmente un valor numérico, que es lo que uno quiere saber, ¿no? Para mostrar un indicador, para ver el estado de salud, por así decirlo, del negocio o el área que estamos analizando, ¿no? Y dentro de tablas calculadas, por ejemplo, podemos crear justamente lo que les mencioné al inicio, una tabla calendario, ¿no? Ya mencionamos su importancia y les dije que vamos a ver tres formas de cómo crear una tabla calendario. Y con DAX va a ser una de ellas, ¿no? Vamos a ver un ejemplo de cómo crear una tabla calendario con DAX. Muy bien. Tabla calendario en un modelo de datos. Primer párrafo que nos dice: prácticamente todo análisis debe considerar el tiempo, ¿no? Cálculos acumulados, comparativos, proyecciones, etcétera. Es difícil imaginar que estemos realizando un análisis en el que no tengamos en cuenta las fechas, ¿no? Es difícil, es imposible, ¿no? Siempre hay que considerarlo. En DAX, todas las funciones de inteligencia de tiempo requieren una dimensión tiempo, o sea que nosotros creemos una tabla calendario. Chicos, para que nosotros podamos usar las funciones de inteligencia de tiempo, sí o sí tiene que haber una tabla calendario. O sea, sí o sí debemos crearla, ¿no? O considerarla dentro del modelo. ¿Qué más? Podemos considerar tres formas de crear una dimensión calendario, ¿no? Y justamente lo que les mencionaba, vamos a ver tres formas. Una de las primeras es creándola con DAX, ¿no? A través de las funciones de fecha y hora, ¿no? DAX tiene, ¿no? Dentro de las funciones de DAX tiene más o menos 200, ¿no? Hay 200 funciones que tiene DAX y obviamente están clasificadas, ¿no? Y hay dos clasificaciones relacionadas. Una de ellas son funciones de fecha y hora, ¿no? Y hay otras que son las funciones de inteligencia de tiempo. Entonces, ¿cuál utilizo para crear la tabla calendario? Las que son de fecha y hora, ¿no? Porque ellas me van a permitir crear una columna mes, ¿no? Bueno, empezar por una columna fecha primero, ¿no? Crear una columna fecha, una columna año, una columna mes, columna semana, columna día, etcétera. Eso lo vamos a crear con las funciones de fecha y hora. Luego, cuando ya queramos hacer cálculos de acumulados, comparaciones, ahí ya se utilizan las funciones de inteligencia de tiempo, ¿sí? La segunda forma de crear una tabla calendario es creándola haciendo la conexión, mejor dicho, con una tabla externa, ¿no? O sea, que tú ya tengas la tabla calendario en otro software, no en Power BI, ¿no? Por ejemplo, puedes tener tu tabla calendario en Excel, ¿no? En Excel también es sencillo crear una tabla calendario, o tal vez en SQL, ¿no? SQL, ¿sí, chicos? Y obviamente cargándola dentro de Power BI. Hay una ventaja, ¿no? Aquí de que tengamos la tabla calendario en un software externo. Y es que, por ejemplo,
Si nosotros tenemos a nuestro cargo varios informes de Power BI, por poner un número, 5, ¿no? Si tenemos a nuestro cargo 5 informes de Power BI, 5 archivos de Power BI, y debemos modificar nuestra tabla calendario. Imagínate que creamos nuestra tabla calendario y no consideramos una columna con semana. No consideramos un análisis semanal. Y la persona a la cual le presentamos el informe nos pide que ahora sí. Entonces tenemos que ir a cada uno de los 5 archivos y agregarle esa columna adicional. Si, por ejemplo, la creamos con DAX, ¿no? Me refiero. Si creamos la tabla calendario con DAX, vamos a tener que ingresar a cada uno de los 5 archivos y agregar esa columna de semana que ahora es necesaria. Pero si tenemos la tabla calendario en un software externo, como es Excel o SQL, esa columna adicional solamente vamos a tener que agregarlo una vez, que es en Excel o en SQL, ¿no? Y cuando abramos nuestro archivo de Power BI, simplemente damos clic en el botón actualizar y va a traer esa columna nueva, ¿no? Otro beneficio es de que tendríamos la tabla de calendario más centralizada, ¿no? Porque no solamente tú, sino, o bueno, no solamente nosotros, sino los compañeros u otras personas podrían también conectarse a ese Excel o SQL, ¿no? Entonces tendríamos una tabla de calendario centralizada o fija para todos, ¿no? Para todos. Estaríamos trabajando con la misma tabla de calendario, ¿sí? La tercera forma de crear una tabla de calendario es a través de Power Query, ¿no? Con el lenguaje M, ¿sí, chicos? Recordemos que Power Query trabaja con un lenguaje de programación que se llama M. ¿Sí? Listo. El modo de operar más o menos es el mismo, ¿no? El caso que les puse antes. Si ahora me piden crear una columna nueva, les dije que vamos a tener que entrar a cada archivo y agregarla, ¿no? Eso sería si trabajamos con DAX o si lo hacemos con M, ¿no? Muy bien. Listo. Esa es toda la parte un poco teórica para ponernos en contexto. Y ahora vamos a pasar a la parte práctica. ¿Ya? Voy a abrir aquí el archivo de Power BI, chicos. A ver, para poder ver un poco en la práctica cómo es esto de la inteligencia de tiempo. Ya, ahí aquí está. Muy bien, aquí tengo el archivo de Power BI. Sí, no puedo ver el nombre. Inteligencia de tiempo se llama. Y donde vamos a aplicar un poco la inteligencia de tiempo, justamente, ¿no? Vamos a ir en el mismo orden en el que hemos hablado los conceptos, ¿ya? Entonces, tenemos aquí a la izquierda la vista de informe, ¿no? Las famosas 3 vistas de Power BI, aunque ya hace un par de meses se agregó una cuarta, ¿no? Que es la vista de consultas DAX. Pero en la primera vista es donde nosotros vamos a crear nuestros gráficos, ¿no? En este caso vamos a considerar una matriz, ya vamos a trabajar con un gráfico de matriz y ahí vamos a estar mostrando los resultados, ¿ya? Tenemos también la vista de tabla, en donde, por ejemplo, como si fuera un Excel, vemos todas las tablas que tenemos cargadas al modelo, ¿no? Y aquí en la vista de modelo tenemos obviamente nuestro modelo estrella. ¿Sí, chicos? Tenemos aquí nuestra tabla ventas, ¿no? Que sería la tabla de hechos, y en la parte superior las tablas dimensión, ¿ya? Les había mencionado al inicio también que eh, hay tablas de dimensión como tienda, cliente, producto, etcétera, ¿no? Cada una de estas tablas responde a una pregunta de negocio general, ¿no? Por ejemplo, la tabla tienda, ¿qué pregunta de negocio responde? ¿Dónde, no? ¿Dónde vendemos nuestros productos o dónde damos nuestro servicio? La tabla cliente, ¿a quién, no? ¿A quién damos nuestro servicio? La tabla producto, ¿qué servicio damos o qué producto vendemos? ¿No? Que sería como un catálogo. Y finalmente la tabla calendario que responde a la pregunta de negocio, ¿cuándo? ¿No? ¿Cuándo? ¿Sí? Aquí podemos ver que cada una de estas tablas está compuesta de estos campos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el campo año, día de semana, ¿no? Día del mes, mes año, mes número, ¿no? Quincena, etcétera. ¿Sí, chicos? Entonces, todas estas columnas más o menos nos dicen a qué
nivel de análisis podemos llegar, ¿no? Podemos analizar por semana, por mes, por año, por quincena incluso, ¿no? Listo. Muy bien. Entonces, siempre debemos tener una tabla calendario. Vamos a ver ahora cómo podemos crearla, ¿ya? Tengo por aquí, eh, ya, aquí está. Aquí tengo, chicos. Vamos a ver primero cómo crear la tabla calendario en Power Query haciendo uso del lenguaje M, ¿ya? Aquí acabo de abrir un archivo de texto y ustedes pueden ver un código medio engorroso, ¿no? No se ve tal vez muy bonito. Voy a copiarlo y lo vamos a poner justamente en la ventana de Power Query, ¿ya? Recuerden que para acceder a Power Query nos vamos a transformar datos, ¿no? Se abre una nueva ventana, ¿sí? Se abre una nueva ventana y aquí vamos a ir. Bueno, acá está no tengo la ruta ahorita original, por eso me marca un error, pero no hay ningún problema, porque no voy a modificar estas tablas, sino vamos a agregar una nueva, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es nuevo origen y consulta en blanco, ¿no? Recuerda que consulta podríamos decir que es un sinónimo de tabla, ¿no? Entonces, vamos a crear una tabla en blanco, una tabla desde cero, ¿sí? Lo ponemos aquí y nos vamos al editor avanzado. Cuando le damos clic en el editor avanzado, voy a borrar este pedazo de código que aparece aquí y voy a pegar el que copié antes, ¿ya? ¿Para qué nos va a servir este código? No lo voy a explicar muy a detalle, pero lo que va a hacer este código, chicos, recuerden que les mencioné que es un lenguaje de programación, este lenguaje se llama M, y este código lo que hace es crear una tabla, el calendario justamente, una tabla de fechas. Entonces, a ver, si mal no recuerdo, no. Quería hacer un zoom aquí, chicos, pero creo que no me deja. Ahí está. Ya. Listo. Lo que sí voy a mencionar rápidamente es que estas líneas en color verde nos dicen qué es lo que van a hacer, ¿no? Son comentarios y nos dicen qué es lo que van a hacer las líneas que están debajo de ellas. Por ejemplo, vamos a empezar un poco desde abajo, que son las más sencillas. Por ejemplo, aquí agrega el día de semana, ¿no? Agrega una columna que se va a llamar día de semana, ¿no? Y este es el código, ¿no? Esta es la parte, el script o el lenguaje de programación que va a crear esa columna, ¿no? Este de aquí, por ejemplo, va a crear una columna con el nombre del mes, ¿no? Y aquí debajo está el código que va a crear eso. De repente algunas cosas aquí te parecen familiares, ¿no? Por ejemplo, esto de aquí. Seguramente se te hace familiar de Excel, ¿verdad? Cuando en Excel utilizamos la función texto, ¿no? Y ponemos, entre comillas, muestra el nombre completo del mes, ¿no? ¿Recuerdas? Entonces, algo de eso también hay por aquí, ¿no? Que podemos nosotros identificar. La columna se va a llamar mes nombre, ¿no? Aquí está el nombre de la columna, y va a contener el nombre completo, ¿sí? Y, por ejemplo, las otras, ¿no? Va a agregar bueno, ya directamente con las de color rojo, ¿no? El número del mes, el número de semana, vamos a agregar el trimestre, etcétera. Ahora, oye, ¿y de dónde ha sacado este código, no? Bueno, esto ustedes pueden googlearlo, chicos, ¿no? Pueden googlear tranquilamente, ¿no? Pueden buscar em, código de programación en lenguaje M para tabla calendario y rápidamente les van a aparecer varias sugerencias, ¿no? Aquí yo he extraído una. Y lo único que hago es, bueno, me fijo obviamente en la parte final, dice no se han detectado errores de sintaxis, todo está ok. Entonces le doy clic en listo. Y miren, este código de programación lo que me pregunta es, oye, ¿cuál quieras tú que sea tu fecha de inicio y tu fecha de cierre? ¿No? Entonces, no les he mencionado, pero la base de datos va desde el 2018 hasta el 2021. ¿Ya? Entonces, más o menos entre esas fechas tiene que ir. ¿Ya? Y vemos ahí el formato, ¿no? Está en día, mes, año. Entonces, algo que no les he mencionado es lo siguiente, son que la tabla calendario debe tener dos características muy importantes. La primera es que la tabla calendario debe tener fechas cerradas, es decir, empieza el 1 de enero de un año y termina el 31 de diciembre del que necesitemos. ¿Sí, chicos? Deben ser años cerrados. Es decir, empecé mi negocio en junio.
¿no? Por ejemplo, este mes abro mi negocio. ¿Mi tabla de calendario debo considerar solo desde junio? No, debo considerarlo también desde enero, ¿ya? ¿Para qué? Para que funcione correctamente mis funciones de inteligencia de tiempo, ¿ya? Entonces ponemos 1 de enero del 2017, por si acaso, ¿ya? Si la memoria no me falla, creo que va por ese año. Y tenemos hasta el 2021, pero nos podemos incluso exagerar un poco, ¿no? Si eh, porque el negocio seguramente va a continuar y podemos exagerar de repente hasta el 31 de diciembre del 2025, ¿no? Y lo que hacemos ahora es darle en invocar, ¿no? Incluso me extendí un año más. Le damos clic en invocar, chicos, y aquí viene la función invocada, ¿no? Con las columnas que les había mencionado, ¿no? Aquí sale la columna día, semana, mes, número, etcétera, ¿no? Lo único que voy a hacer aquí es cambiarle el nombre a la tabla, ¿no? Con doble clic le llamo dim calendario M. ¿Por qué? Porque ha sido generado con ese lenguaje, ¿no? Muy bien. Lo último que falta, chicos, es que cada uno de estos debe tener un formato. Entonces, aquí, bueno, algo rápido que les puedo mencionar es que seleccionan uno, le dan control A, se seleccionan todas las columnas, me voy a transformar y le digo que detecte los tipos de datos, ¿no? Y ahora sí, la fecha es fecha, el año es número, ¿no? El trimestre es texto, etcétera. ¿Sí? Listo. Una vez que hemos terminado eso, le doy clic en cerrar y aplicar y ya se estaría cargando esa nueva tabla a mi modelo, ¿no? Pero Santos, ya tienes tú aquí una tabla de un calendario. Claro, o sea, en realidad era esto de muestra, ¿no? Nada más. Es una manera de crearlo. Lo último que tendríamos que hacer es crear una relación entre la columna date, ¿no? Y la columna fecha orden, ¿ya? Por ejemplo, si yo paso el mouse por esta relación, me sale que justamente es fecha orden la que se relaciona con fecha de aquí, ¿no? De la tabla original de un calendario. Sí, muy bien. Esta la voy a dejar a un costado, es solamente de muestra. Y lo que vamos a hacer ahora es, ya vimos la manera de crear la tabla calendario con Power Query, ¿no? Uy, ya vimos la manera de crear la tabla calendario con Power Query. Ahora vamos a ver cómo es con DAX, ¿ya? ¿Cómo se crea una tabla calendario con DAX? Les mencioné que existen funciones de fecha y hora, ¿no? Entonces yo tengo también aquí un, tengo aquí también un código, ¿no? Con DAX, pero ya con funciones DAX en sí. Esto ya no es lenguaje M, chicos. Esto ya son las funciones DAX que nos van a permitir crear una tabla calendario, ¿no? DIN calendario DAX, ¿ya? Y para eso no es necesario ir a Power Query. Directamente podemos hacerlo aquí, ¿no? Es más, me voy a ir aquí a la vista de tabla para que podamos verlo cuando se crea. Lo que hacemos es dar clic aquí, ¿no? Nueva tabla, ¿sí? Porque vamos a crear una tabla nueva. Y en esta, cuando le damos en nueva tabla, aparece esta barra de fórmulas y ahí vamos a pegar el código, ¿ya? Voy a copiar y voy a pegar. Y vamos a explicar también rápidamente qué es lo que hace esto, ¿no? ¿Sí? Bien, tenemos que la tabla se va a llamar dim calendario DAX, ¿no? Porque ha sido creado con DAX. Bien, y lo que vamos a hacer es add columns, más o menos es como agregar columnas, ¿no? O sea, vamos a poner una columna al costado de la otra. O estamos creando esta tabla adicionando estas columnas, ¿no? Entendámoslo de esa manera, ¿ya? De manera similar, chicos, vamos a empezar un poquito del último. Por ejemplo, vamos a tener columnas, por ejemplo, fin de mes, columna inicio de mes, ¿no? Columna, por ejemplo, aquí vamos a tener una columna que se llama año con número de mes. Y aquí, de la misma manera, se te viene a la mente seguramente el Excel, ¿no? Cuando poníamos para el año, ¿no? Si ponemos las 4 Ys, te sale el número completo, ¿no? Y aquí dos Ms, quiere decir que te va a salir el nombre del mes abreviado, ¿no? Así para cada uno. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, si tenemos año trimestre, hacemos como una pequeña concatenación, ¿no? ¿Cómo se concatena en Excel? Con el ampersand. Aquí es un poco similar, ¿ya? Solo que aquí en DAX utilizamos la función format, en cambio en Excel es la función texto, ¿no? También tenemos, por ejemplo, aquí que podemos extraer el día de la semana. Hay una función que se llama weekday, ¿no? O la semana del año. Hay una función que se llama weeknum, ¿sí? Y de esa manera vamos extrayendo cada una de las columnas que vamos a necesitar. Oye, ¿y de dónde se extraen? ¿No? ¿De dónde se extraen esas columnas? ¿No? ¿Cómo se crean? Se crean desde date, ¿sí? Se crean desde date. Entonces, lo que vamos a hacer es traer aquí
Esto es lo que falta modificar. Porque si ustedes pueden ver, aquí en fecha nos salen unas líneas rojas, que quiere decir que hay un error ahí, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Esto no lo detecto, ¿no? ¿A qué te refieres con esto? Entonces, de aquí, esta fecha la vamos a sacar de la tabla ventas, si mal no recuerdo, se llamaba fecha orden, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí la fecha orden. ¿Y por qué vas a colocar eso? ¿Cómo se construye, no? Rápidamente veámoslo. Mira, aquí dice min, o sea, extráeme la mínima fecha, ¿no? Pero el año, mejor dicho, ¿no? Extráeme el año de la mínima fecha, o sea, de la fecha más antigua que tengas, ¿no? Extráeme el año de la fecha más antigua y luego agrégale enero primero, ¿no? ¿Recuerdas que te dije que son años cerrados? Ahí está, ahí se va a construir. Y luego, de manera similar, extráeme el año de la máxima fecha, o sea, de la más actual, y agrégale diciembre 31. Eso es lo que estamos haciendo. Sí, chicos, estamos construyendo una tabla calendario. Sin embargo, esto de aquí no es, sino que se llama fecha orden, ¿no? Fecha orden. Fecha orden, lo ponemos ahí, ya no me sale el error, y ahora corregimos el otro error aquí, porque la fecha lo debe traer de la fecha orden, ¿no? Listo. Le damos Enter y ahora sí se crea nuestra tabla calendario. Bueno, como el código es larguísimo, bueno, pues no, ni se ve. Pero aquí está, ¿no? Miren, aquí ustedes pueden ver que se creó la tabla calendario, ¿no? Listo. Y obviamente si me voy a la vista de modelo, también aparece aquí, ¿no? DIM calendario creado con DAX. De manera similar, tendríamos que buscar aquí la columna fecha o date, ¿no? Sería la columna date para relacionarla con fecha orden de la tabla de hechos. ¿Sí, chicos? Listo. Entonces, ahí ya vimos dos maneras de cómo crear tabla calendario. ¿Ya? Como les digo, es a modo de muestra simplemente. Al final nos vamos a sacar con esta tabla calendario que venía ya con el modelo. Muy bien. Listo. Vamos a continuar ahora con las funciones de inteligencia de tiempo para resolver algunas preguntas que se nos pueden plantear. Ya, a ver, tengo por acá, este no es. Voy a cerrar estos textos ya. Ya. Vamos a plantearnos, chicos, entonces algunas preguntas de negocio que justamente están involucradas o que nos permite resolver la inteligencia de tiempo. Ya, por ejemplo, esta de aquí. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una matriz. Obviamente la matriz se construye por filas, columnas y valores, ¿no? ¿Qué tenemos en las filas, chicos? En las filas tenemos los años, tenemos mes, y tenemos la fecha. La fecha se refiere hasta los días. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos el año primero, ¿no? Tenemos ahí los años. ¿Ya? Voy a apoyarme en las flechas de navegación. Tenemos aquí los años. Luego el siguiente es el mes, ¿no? Si le damos clic aquí en el arco, tenemos los meses. Y si le damos otro clic, ya se va a las fechas, ¿no? O sea, a las fechas diarias, ¿no? Por así decirlo. Todo el desglose, ¿no? Todo enero, todo febrero, etcétera. Ya voy a subir uno y nos vamos a quedar simplemente ahí. ¿Ya? Viene la primera pregunta. ¿Ya? Vamos a ver acumulados y vamos a ver comparaciones. ¿Ya? Acumulados y comparaciones. Empecemos con los acumulados. ¿A qué me refiero con acumulados? Lo siguiente. ¿Cuánto llevamos de venta en el 2024, por ejemplo? ¿No? En los 3 meses o los 4 meses, 5 meses. Eso es lo que vamos a intentar resolver aquí. Por ejemplo, aquí tenemos la venta, ¿no? Tenemos aquí la venta, o bueno, monto de venta se llama la medida, para cada año, ¿no? Aquí está, por ejemplo, para 2018, 11 millones, y para cada mes, enero, 794.000, febrero, 891.000, así hasta diciembre, ¿no? De tal manera de que estos 12 meses suman 11 millones, ¿no? Pero queremos verlo acumulado, ¿no? Porque a veces se utiliza eso para luego hacer gráficos de Pareto, ¿no? Y todo ello. Sí, entonces vamos a construir primero cómo sería una medida si queremos mostrar el acumulado. ¿Ya? Nosotros sabemos, chicos, bueno, tengo aquí una tabla de medidas y vamos a crearla aquí, ¿no?
Le doy clic derecho, nueva medida. Y vamos a crear una medida que les comenté va a ser el acumulado, ¿no? Monto de venta acumulado. ¿Sí? Muy bien. Em, nosotros lo que tenemos que hacer es modificar algo que se llama el contexto de filtro, ¿no? ¿A qué me refiero? Que cuando es enero, me muestre las ventas de enero. Eso está bien. Pero cuando pase a febrero, quiero que me sume, ¿no? O sea, cuando llegue a febrero, no solamente quiero que me considere solo febrero, sino quiero que me considere enero y febrero. Cuando llegue a marzo, quiero que me considere enero, febrero y marzo. Cuando llegue a abril, enero, febrero, marzo, abril, ¿no? Y de esa manera se vayan acumulando los montos de venta, ¿no? Entonces, tengo que modificar lo que se llama el contexto de filtro, ¿sí? Tenemos que modificar, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí, si está en abril, solo me muestra abril, pero yo tengo que modificar eso. Tengo que decirle, oye, si estás en abril, no me muestres solo abril, muéstrame abril y los anteriores, ¿no? A eso me refiero. Entonces, tenemos que modificar ese contexto de filtro. Y hay una función dentro de DAX que se suele llamar, que es la madre de las funciones DAX, que es la función calculate, ¿sí? ¿Y qué te dice, mira, calculate? Evalúa una expresión en un contexto modificado por filtros, que es lo que nosotros queremos, ¿no? Les dije, hay que modificar el contexto de filtro. ¿Quién te permite eso? Calculate, ¿ya? ¿Y qué es lo que queremos modificar, no? Bueno, acá voy a poner el... Ya. ¿Qué es lo primero que nos pide Calculate? La expresión. ¿A quién queremos modificar? Queremos modificar al monto de venta. Chicos, queremos modificar al monto de venta, coma, y le debemos poner el primer filtro, ¿no? ¿Cómo deseas modificar ese filtro? Muy bien. Lo primero que quiero hacer es, ¿sabes qué? Borran los meses, limpian los meses, ¿no? Primero límpiame los meses, ¿no? No te confundas, ¿sí? Puedo decirle eso. No le hagas caso a los meses todavía, ¿no? Si está en febrero, todavía no le hagas caso a eso, ¿no? Entonces, límpiame los meses. ¿Cómo hago eso? Utilizo la función all. ¿Qué hace la función all? Leamos las dos últimas líneas. Dice, omite los filtros que se hayan aplicado, ¿no? O sea, febrero, marzo, no le va a hacer caso. Y como eso está aplicado sobre las fechas, entonces le digo, ¿sabes qué? Eh, como eso está aplicado sobre las fechas, le digo, ¿sabes qué? Fechas no le hagas caso al contexto de filtro, ¿no? Muéstrate completa. Y recién ahora sí, yo le voy a filtrar, ¿no? Yo le voy a filtrar. ¿Y qué le tengo que decir? Si es marzo, que me considere marzo y todo lo anterior. O sea, sería, marzo, ¿cuántos días tiene, chicos? Tiene 31 días, ¿no? Entonces sería menor igual, ¿no? Sería menor igual que el 31 de marzo. Si estamos en marzo, ponme todas las fechas menores o iguales al 31 de marzo. Entonces sería todo marzo, febrero y enero, ¿no? Si estamos en abril, muéstrame todas las fechas menores o iguales al 30 de abril. Entonces va a ser todo abril, marzo, febrero, enero, ¿no? ¿Se dan cuenta? Esa es la lógica que nosotros debemos implementar. Entonces le digo, ¿sabes qué? La fecha debe ser menor o igual, ¿no? Al máximo valor justamente de ella misma, ¿no? Ahí está. Esta sería la lógica, la que les acabo de comentar, ¿ya? Muéstrame las fechas que sean menores o iguales que la máxima fecha que encuentres, ¿no? Entonces, cuando esté en abril, va a dar la máxima fecha de abril. ¿Cuál es la máxima fecha de abril? 30 del 04, ¿no? Del 2018. Entonces, aquí me va a mostrar todas las fechas menores o iguales al 30 de 04 del 2018. Muy bien. Bueno, un poco extensa acá la explicación, pero espero que se haya entendido, chicos. Esa es la lógica que nosotros debemos utilizar cuando trabajamos con DAX, ¿ya? Muy bien, tenemos entonces ya creada la medida monto de venta acumulado, la arrastro a valores, ¿sí? Le voy a dar un poco de formato, tiene 0 decimales, y vamos a ver si efectivamente es la suma, ¿no? Bueno, falta la coma separadora de miles, y ya está. Muy bien, vamos a ver si tiene el formato, ¿no? Disculpen, si efectivamente suma, ¿no? Mira, por ejemplo, cuando estamos en enero, muy bien, me muestra enero, es el mismo. Y cuando paso a febrero,
el contexto de filtro ya se está modificando y suma, ¿no? Me suma estos dos, enero, febrero. Más o menos 700.000 más 800.000, 1.600.000, ¿no? Y así va sumando cada uno de ellos. De tal manera que al final, ¿cuánto me tiene que salir? 11 millones, ¿no? Porque en el 2018 se vendieron 11 millones. Entonces, el acumulado en diciembre debe ser justamente los 11 millones en el 2018. Ahora, no pierdan de vista esto, chicos. ¿Qué pasa cuando pasamos a enero del 2019? Miren, sigue acumulándose, ¿no? O sea, no se rompe el acumulado, sino que el acumulado continúa a lo largo de toda la historia de la empresa, ¿no? Desde que se creó en el 2018, 2019, 2020, etcétera, ¿no? Bueno, en data del 2021 no tenemos, ¿no? Y por eso ya los últimos valores salen iguales, ¿no? Pero puedes ver que este es un acumulado total, podríamos decir, ¿no? Vamos a llamarle monto de venta acumulado total, ¿ya? Monto de venta acumulado total. ¿Por qué? Porque considera el total de los años o el total de mi historia, hablando de fechas, ¿no? Bueno, muy bien. Ahora, ¿qué pasaría, ¿no? ¿Cómo debemos modificar esto si nosotros queremos que cada año comience un nuevo acumulado, ¿no? Porque es generalmente lo que se quiere, ¿no? Que el acumulado sea anual, no, no, no tanto desde el inicio, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos modificar esto? ¿Sí? Tenemos que, bueno, pues seguir razonando un poco, ¿no? Em, voy a crear una nueva, ¿ya? Voy a copiar esto, porque nos vamos a apoyar en esta medida, y voy a crear una nueva en la cual nos vamos a apoyar, ¿ya? Voy a pegar esto y le voy a llamar monto de venta acumulado anual, ¿no? Porque ahora cada año detecta que es un nuevo año y se rompe, ¿no? Y empieza de cero, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, tengo que agregar eso, ¿no? Tenemos que agregar esa lógica, ¿no? Tenemos que agregar esa lógica. ¿Cómo podríamos agregar esa lógica? A ver, o sea, que cuando sea 2018 solamente sume 2018. Que una vez que detecte que es 2019 ya empiece de nuevo, ¿no? Solo de enero del 2019. Cuando detecte 2020, otra vez la cuenta de nuevo. Entonces tenemos que agregarle una modificación al contexto de filtro y decirle que, ¿sabes qué? Considérame solamente los años de ese contexto de filtro, ¿ya? Solamente considérame los años de ese contexto de filtro. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si estoy aquí, mira, si estoy aquí en abril, ¿no? Si estoy aquí en abril del 2019, este contexto de filtro no solamente es abril, ¿no? Este contexto de filtro es abril del 2019. Y como son las fechas anteriores, por eso sumaba marzo, febrero, enero, 2019, y luego seguía, ¿no? Seguía bajando. Diciembre, noviembre, octubre, etc. Entonces yo quiero que no siga bajando, que se detenga aquí. Entonces debo decirle, ¿sabes qué? El año solamente se queda en 2019. Eso lo hacemos de la siguiente manera. Escribimos DIN calendario año y le digo, ¿sabes qué? Quédate solamente cuando el año es igual. Y aquí también tengo que darle, bueno, tenemos que aplicar la función year a este mismo valor, a este mismo argumento. Entonces, cuando sea abril 2019, miren chicos, cuando sea abril 2019, aquí ¿qué me va a salir? 30, ¿sí o no? Porque me dice el máximo. Me va a salir 30 de abril del 2019. Y cuando diga year, va a salir 2019. Entonces, se va a quedar solamente cuando el año sea 2019, ¿no? Esa es la lógica que estamos agregando. Entonces, le voy a dar enter y voy a arrastrar esa medida a esta matriz. ¿Ya? Ahí está. Entonces, le voy a dar igual el formato, chicos. Es este de acá. Le voy a dar el formato de coma y cero decimales, ¿no? Y aquí ustedes pueden ver que ya es el acumulado anual, ¿no? Es el acumulado. Voy a moverlo, ¿ya? Este monto de venta acumulado anual lo voy a poner a la izquierda, ¿ya? Lo voy a mover de acá. Ahí está. Es este el del medio, ¿ya? Entonces ya se ve los acumulados anuales nada más, ¿no? Se queda aquí en 11 millones en el 2018 y en el 2019 empieza otra vez desde enero solamente, ¿no? Mira, se repite enero,
2020 se repite enero y empieza a acumular. ¿Sí, chicos? Listo. Eso es un poco cómo se construyen las medidas, ¿sí? Teniendo conocimiento de los conceptos que yo les mencioné al inicio, ¿no? Ahora, esto no es inteligencia de tiempo todavía, por si acaso, ¿no? Esto es, estamos construyendo unas medidas a medida, por así decirlo, ¿no? O sea, según la necesidad, ¿no? Según la necesidad. Muy bien, y como esto es un cálculo que se repite bastante, pues, ¿no? ¿Quién no quiere analizar por acumulados, ¿no? Por comparativos y todo eso? Entonces, bueno, pues dentro de DAX tenemos la opción de utilizar la inteligencia de tiempo. Y vamos a ver, chicos, vamos a ver cómo es con inteligencia de tiempo, ¿ya? Voy a copiar esta fórmula. Voy a extender un poco esta matriz. Clic derecho, nueva medida. Recuerden que estamos viendo acumulados. Entonces, yo le voy a llamar monto de venta acumulado anual y le voy a poner IT, ¿ya? Inteligencia de tiempo, o IDT. IDT, con inteligencia de tiempo. ¿Cómo es? Con funciones de inteligencia de tiempo, ¿ya? Hay una función de inteligencia de tiempo, chicos, que hace toda esta chamba, por así decirlo. La chamba que hacen estas tres líneas la hace una sola función de inteligencia de tiempo. Y esa función se llama dates year to date, ¿no? Hay tres tipos, ¿ya? Hay dates month to day, MTD. MTD quiere decir month to day, o sea, cada mes, acumulados mensuales, ¿no? Entonces, tenemos también quarter to day, ¿no? El QTD, quarter to day, acumulados trimestrales. Y tenemos el year to day, acumulados anuales. En este caso, estábamos resolviendo el problema de los acumulados anuales. Entonces, mira, esas tres líneas de código que nos han hecho razonar ahí, ¿no? Analizar a detalle, se reemplazan por esto, ¿no? ¿Qué me pide primero la función? Dates, o sea, fecha. Y, bueno, el segundo argumento es opcional, ¿ya? Siempre que salga entre corchetes, por ejemplo, aquí el color azul, quiere decir que es opcional, no es necesario. Entonces, le doy Enter, chicos. ¿Sí? Le doy Enter y vamos a arrastrar esta medida. La voy a poner al costadito, ¿ya? Va a estar aquí tercera, ¿ya? Aquí tercera. Y obviamente le doy el formato, coma y cero decimales. Y como ustedes pueden ver, sale lo mismo, ¿no? Mira, la segunda columna y la tercera columna son exactamente idénticas, ¿no? Hemos reemplazado esas tres líneas de código, como les digo, que nos han hecho razonar un poco, ¿no? De que realmente conozcamos bien el concepto de contexto de filtro y todo eso, por una fórmula sencilla de inteligencia de tiempo. Oye, Santos, ¿y por qué no hiciste esto de frente? ¿No? ¿Por qué no hiciste esto directamente? Bueno, porque también es importante conocer los conceptos que yo les comenté en un inicio, ¿no? Es importante conocer los conceptos. Porque, ¿qué pasa si te piden acumulado semanal? ¿No? Mira, si yo escribo aquí dates, solamente hay mensual, trimestral y anual. Pero ¿qué pasa si te piden acumulados quincenal? No hay, no existe, ¿sí o no? Como funciona inteligencia de tiempo. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Construirla. Pero ya tenemos la lógica, ¿no? Por así decirlo, ya quemamos neuronas aprendiendo cómo se construye anual y ya podemos extrapolar, por así decirlo, esa idea a hacerlo semanal o quincenal u otro tipo de análisis que necesitemos. ¿Sí, sí, chicos? Es por eso importante partir de entender los conceptos. Ya una vez que ya entendemos bien, podemos aplicar tal vez lo que es más sencillo, ¿no? Listo. Entonces, la función dates year to date me permite a mí ver los acumulados, ¿sí? Anuales, obviamente. Acumulados anuales, ¿no? Muy bien. Vamos a hacer una medida más de inteligencia de tiempo, ¿sí? Y con eso vamos a cerrar, ¿ya? Em, En realidad esa medida que acabamos de hacer, year to date, debía haberlo aplicado aquí, pero mejor lo puse junto, ¿no? Para que se vea todo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, podría ser a nivel de mes, ¿no? Month to day, ¿sí? Aquí podríamos crear uno a nivel de mes, ¿no? Utilizando el month to day, pero vamos a irnos ya al último, que es ver los comparativos, cuando queremos comparar, ¿no? Ya vimos los acumulados, ahora vamos a ver qué funciones de inteligencia de tiempo me permiten a mí comparar.
¿no? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Mira, vamos a irnos aquí, clic derecho, nueva medida, y vamos a crear una medida que nos muestre lo siguiente. Mira, en esta matriz, ¿qué tenemos? Nos muestra el año, el mes y el monto de venta de ese mes, ¿no? ¿Sí? El monto de venta de ese mes particular, ¿no? Lo que vamos a hacer nosotros ahora es compararlo con la venta de hace un mes, ¿ya? Entonces vamos a crear una medida que se llame monto de venta mes anterior, ¿ya? Monto de venta mes anterior. Esta sí no la vamos a crear desde cero, ¿ya? Aquí vamos a irnos directamente a la función de inteligencia de tiempo que nos permite hacer comparaciones, ¿ya? Vamos a usar la función calculate porque recuerda que, por ejemplo, el contexto de filtro de este valor, ¿no? 656.000. ¿Cuál es el contexto de filtro? Enero del 2019, ¿no? ¿Cuál es el contexto de filtro de este valor, ¿no? 721.000, agosto del 2019. O sea, que en agosto del 2019 se vendió ese valor, ¿no? Pero tenemos que modificar ese contexto de filtro, ¿no? Porque como queremos comparar con un mes antes, entonces yo tengo que decirle, ¿sabes qué? Cuando tú veas agosto del 2019, muéstrame julio del 2019. Entonces, estamos modificando el contexto de filtro. ¿Y quién te permite modificar el contexto de filtro? Calculate, una vez más, ¿no? Evalúa una expresión en un contexto modificado por filtros. ¿Ya? Y listo. Escribimos monto de venta y ahora vamos a poner justamente la modificación, ¿no? En este caso es la función dateAdd, ¿sí, chicos? ¿Qué es lo que hace dateAdd? Nos dice, desplaza el conjunto de fechas indicado en un intervalo, ¿no? O sea, te mueve las fechas. Ya sea te mueve el mes, te mueve los trimestres o te mueve los años, ¿no? Entonces, lo primero que nos pide dateAdd son las fechas. Escribimos fecha, coma, luego el número de intervalos. Como yo quiero que me muestre de hace un mes, le pongo -1, ¿no? Para que retroceda. Y aquí, ¿no? ¿De hace un qué? ¿Hace un día, mes, trimestre o año? No, en este caso, queremos que nos muestre de hace un mes. ¿Sí, chicos? Listo. Cerramos paréntesis y ya está. Entonces, cuando nosotros arrastremos esta medida aquí a valores, nos va a mostrar justamente el valor de hace un mes. ¿Sí, chicos? Voy a darle el formato. Voy a darle el formato y ya está, ¿no? Entonces, miren. Eh, no tengo aquí ahorita el Summit, chicos. No tengo aquí el Summit, pero bueno, pues caballero, vamos a recurrir a recortes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el contexto de filtro de este valor? Es enero del 2019, ¿no? Es enero del 2019. Pero como el Calculate va a modificarlo, en realidad me lo va a traer de un mes antes, de diciembre del 2018, ¿no? Me lo va a traer este valor de diciembre del 18, ¿no? Lo mismo, ¿cuál es el contexto de filtro de este valor? Segundo, el contexto va a ser febrero, pero en Calculate estoy modificando y me va a traer de un mes antes, ¿no? Entonces, de un mes antes me trae aquí 656.000, 599.000 y así. ¿Sí, chicos? Nos va trayendo siempre de un mes antes. Así como hemos traído de un mes antes, podemos traer de 2 meses antes o de un año antes, ¿no? ¿Para qué? Para hacer la comparación. Oye, pero no está tan fácil la comparación, ¿no? Porque, bueno, podemos incluso restarlo mejor. Ya, vamos a hacer esa resta. Sí, chicos, vamos a crear una nueva medida. Lo que podemos hacer es eso, ¿no? Creamos una nueva medida y le vamos a llamar variación mensual. Podemos llamarle variación mensual. ¿Y esta medida qué va a ser igual? Va a ser igual al monto de venta menos el monto de venta mes anterior, ¿sí? ¿Y cómo vas a ver Power BI cuándo es el mes anterior? Porque justamente ya modificamos su contexto, ¿no? Entonces cuando lo arrastremos ya va a sacar la resta directa. Voy a darle igual, chicos, el mismo formato.
separador, coma separadora de miles, cero decimales. Y aquí, con esta columna de variación mensual, yo creo que se nota mucho mejor en qué meses tal vez crecimos, ¿no? Ojo que los negativos no quiere decir pérdida, ¿no? Sino quiere decir lo que no se creció en ese mes, ¿no? Positivo, que hemos crecido; negativo, que no hemos crecido, ¿no? Entonces, de esta manera podemos comparar. Ahora, yo les hago una pregunta aquí, ¿no? Oye, tú me dices que este valor, este primer valor, permítame, este primer valor, 900.000, viene de diciembre del 2018, pero ¿por qué aquí en la tabla no sale? Y es que está filtrado, ¿ya? Es algo que me faltó decirte. Esta matriz está filtrada. Si me voy aquí a filtros, miren, solamente está para que se muestre 2019-2020. Si desplegamos, también hay valores del 2018, ¿no? Ustedes pueden ver 365 valores. Ahí está, ¿no? Entonces, este de aquí sale vacío. ¿Por qué? Porque debe traerme de diciembre del 2017, pero no tengo data de ahí, ¿no? Entonces, por eso sale vacío. ¿Sí, chicos? Listo. Entonces, ahí hemos visto los dos tipos eh, o dos tipos de cálculos que podemos hacer en la inteligencia de tiempo, ¿no? Podemos acumular o podemos comparar. ¿Sí, chicos? Eso sería todo por este webinar. Tal vez por ahí tienen alguna consulta, ¿sí? No sé si están por ahí los chicos de Levo. Ah, me dicen por ahí que necesitan el código de la tabla calendario en lenguaje M. Claro, no sé si por ahí me pueden decir tal vez una manera. ¿Se puede compartir por el chat de archivos? Sí, 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 profesor, ¿no? se puede Ya, a ver, voy compartir. a, voy a subirlo, ¿ya? No hay problema, chicos. Lo que ustedes gusten. A ver. No, no, no sé cómo se. Ok, ¿Dónde está si el? en caso no es, sí, no hay problema, si en caso no es compatible, me lo puede compartir profesor y se lo hacemos llegar por, bueno, por el correo que registraron al momento de inscribirse. Ya, yo le voy a compartir a Naomi y Ujú. ella le pueden pedir a ella, ¿sí, chicos? Muchas gracias, Naomi. Sí, no hay problema, profesor. Vamos a estar haciéndoles llegar el material a sus correos. Normal. De todas maneras, también la grabación bueno, va a ser publicada en nuestro canal de YouTube. Eh, por acá también voy a compartir las redes sociales para que en todo caso puedan contactarse con nosotros, puedan ver también el material que subimos. Publicamos bastante información acerca de DAX u otras herramientas digitales, tanto por Instagram, por LinkedIn también, para que puedan revisar, chicos. Entonces, pueden tener también esta información a la mano. Y los invitamos nuevamente a que si tienen alguna consulta la puedan ir dejando o si gustan levantar la mano y consultar por medio del micrófono. Así que normal. Sí, chicos, tal vez si tienen alguna consulta, con mucho gusto. Ujú. En todo caso, mientras vamos recibiendo algunas consultas, Claro. si en caso las tuvieran, o confirmar si todo ha quedado claro, también nos servirá bastante, chicos, para poder validar los conocimientos del webinar de hoy. Y muchísimas gracias también, profesor, por mostrarnos las aplicaciones justamente en el mundo real, que es lo que más relevancia tendría, ¿no? Al momento de poder llevar algún curso de especialización. Lo importante es poder aplicar los conocimientos en la práctica de la vida real. Y bueno, bueno, dado ello, también chicos, les comento que estamos por aperturar un nuevo curso acerca de DAX. Voy a compartir brevemente, porque esa información también ya se va a compartir. Pero bueno, les voy mostrando en todo caso para que tengan cierta noción del curso que vamos a iniciar el próximo mes. Se enfoca justamente en dominio de DAX y sus aplicaciones externas con Power BI. Este curso va a estar dictado por el profesor Santos. Acá, bueno, sí estamos pidiendo ciertos conocimientos previos acerca de Power BI para que puedan desarrollar de mejor manera este programa. Entonces, esta información va a estar al alcance de su mano también para que ustedes puedan ver si va con lo que ustedes están buscando actualmente. Justo acá tenemos el temario. Son más de 10 temas, en realidad, chicos, son 16 temas, en los cuales también van a haber algunas aplicaciones con inteligencia artificial, por ejemplo, en el tema 14 cuando ya son un tema un espacio mucho más avanzado.
Tenemos lo que es DAX con Chat GPT y Copilot. Y bueno, acá vamos a estar introduciéndonos a la inteligencia artificial, van a poder ver ciertas aplicaciones también, el tema de consultoría de negocios. Lo importante es que, como bien mencionó el profesor, se pueda aplicar a las situaciones de la vida real y podamos tomar realmente el valor que tienen estos cursos, ¿no? Y también que a la vez vamos actualizando correspondientemente a lo que demanda o necesita el mercado. Entonces, esta info también va a estar en nuestra página web. El otro mes lo estaremos aperturando en julio. Como les comenté, el instructor en este caso va a ser el profesor Santos, para que ustedes también puedan justamente interactuar, conozcan también su metodología de enseñanza mucho más cerca. Y claro, también al finalizar y aprobar el curso se tendrá el certificado, ¿no? De este programa de especialización. Así que de todas maneras, como les comento, va a estar grabada esta presentación para que ahí lo puedan chequear si gustan.